Aquí tengo este motorcito de ventilador y simplemente lo que he notado es de que todo está aparentemente en orden. No he revisado nada todavía, no he tomado mediciones, pero ahorita ya lo conecté, lo primero que observo es que el cable está un poco dañado. Le voy a dar un toque aquí para encenderlo, a ver si enciende o no, si arranca o no. Vamos a ver. Ok, no. No arranca, ahí pueden ver ustedes que no se mueve del todo, solo está vibrando. Se siente la vibración y vamos a ver, ahí se arrancó, porque le dio un impulso para que pueda arrancar. Lo detengo, miren que lo pude detener y le voy a dar impulso en sentido contrario y arrancó. ¿Vieron? Está girando al revés, pero si yo le vuelvo a dar aquí, gira de nuevo. Entonces, vamos a revisar para saber qué fue lo que le pasó a este motorcito. Para eso, obviamente, vamos a desconectar. Recuerden que las revisiones se hacen totalmente desconectado de la red. Ok, la primera revisión que vamos a hacer, es a partir de revisar en el capacitor a ver si tenemos continuidad. Vamos a revisar prácticamente nuestro motor. No vamos a revisar el cable a pesar de que se ve ese daño de acá, ¿verdad? Las dos líneas están trabajando bien porque le está llegando energía a nuestro ventilador. Entonces vamos a hacer a un ladito el cable y nos vamos a centrar en el capacitor y en el selector de velocidades. Vamos a poner nuestro multímetro en 2000 ohmios. Y recuerden, por favor, desactivar los subtítulos para que no les impida ver lo que hacemos aquí en el video, ¿verdad? Y por supuesto, para que puedan ver las medidas también. Entonces, comprobamos que nuestro multímetro está trabajando bien. Recuerden que en la línea de arranque nosotros tenemos el fin de nuestro embobinado y aquí en la línea gris el inicio de nuestro embobinado. ¿Y cómo reconocemos nosotros en este caso que el gris es el inicio de nuestro embobinado o la bobina de trabajo que está ahí? ¿Cómo sabemos? Porque está conectado el neutro junto con la línea gris aquí en este extremo del capacitor. Y esta rosadita que se mira por acá es la que viene a dar acá, es la que está aquí soldada en el otro extremo del capacitor. Aquí tenemos en la línea gris el inicio de nuestro embobinado y en la rosada tenemos el final de nuestro embobinado. Entonces, colocando nosotros nuestro multímetro en 2000 ohmios, colocándolo ahí en 2000 ohmios y poniendo nuestras puntas en la línea rosada, y en la línea gris nosotros determinamos si nuestra bobina se encuentra en buen estado. Nos está dando una lectura inestable. Desde el momento en que nos está dando una lectura inestable, que la pueden ver ustedes ahí, inestable, significa de que hay algo que no está bien o está haciendo un falso contacto. Ahí se detuvo en 360, pero esa realmente, de acuerdo a mi experiencia, esa no es la lectura normal en este tipo de ventilador. Normalmente oscila entre 320 y 335, ¿ya? En ese margen. Y desde el momento en que me está dando una lectura alterada e inestable también, en algún momento, entonces eso no está bien. Ahí se mantiene en 360, pero vamos a seguir revisando. Entonces vamos a poner un caimán aquí en la línea gris, que es el inicio de nuestro embobinado, y donde está también la línea de neutro de nuestra energía, y vamos a la vez, ahí está el caimán, aquí, ok, y vamos a ponerlo a una de las puntas de nuestro multímetro, y con la otra punta de nuestro multímetro vamos a ir haciendo las comprobaciones, ok. Vamos a ir poniendo nuestra punta en cada una de las velocidades, y nos dice 113, 112 ohmios para la tercera velocidad. Para la segunda dice 125, ¿verdad? 125, 124. Y para la primera velocidad, que es donde hay más baja velocidad y también hay mayor resistencia, tenemos 140, bueno, está inestable. ¿Vieron que está inestable?
ahí posiblemente es donde esté el problema. Está inestable, hay como un falso contacto ahí, no se mantiene tan constante o tan estable, mejor dicho, la resistencia. Tenemos 154, pero luego sube. Bueno, ahí se mantuvo, ahí se quedó, pero no es confiable. La cosa es de que nosotros vamos a tener que abrir el conexionado porque esa inestabilidad la produce pues un falso contacto aquí en nuestro conexionado. Desde el momento en que el motor no arranca por sí mismo, desde el momento en que no arranca por sí mismo y permite que uno le dé velocidad a un giro para un lado y giro para el otro, entonces ahí hay problemas con el conexionado. Entonces, para trabajar cómodo, realmente para trabajar cómodos, vamos a tener que desconectar totalmente lo que es aquí la línea neutro con la línea de entrada, ¿ok? Solo lo cortamos y ya no hay ningún problema con eso, ¿ok? Aquí en las velocidades también vamos a hacer lo mismo, pero como están muy ajustadas las líneas de las velocidades, voy a desoldarlas y ya regresamos. Y aquí, como ustedes pueden observar, ya tenemos el motorcito, ya tenemos el motor. Vamos a abrir el conexionado. Ok, entonces aquí ya lo vamos a ir poco a poco abriendo. Ojalá no esté tan pegado. Ah, pero miren ustedes, ya vieron en la línea verde. Voy a acercarles un poquito para que lo vean. En la línea verde, ahí podemos observar nosotros que está totalmente negro, pero igual yo creo que no solamente en la línea verde, sino también en la línea gris aparentemente. Pero ahí, este color que tiene aquí no es propio de un motor que esté sano totalmente, pero yo creo que en la verde fue que se dio un problema ahí de corto y entonces vamos a revisar ahí, ¿correcto? Vamos a revisar. En este caso de este motorcito, en la forma en que lo aseguran, casi no le da a uno la oportunidad de solamente ver la línea afectada, sino que te obligan muchas veces, y ustedes lo pueden ver ahí, a tener que lidiar con todo el conexionado, es decir, a hacerlo desde cero para poder resolver este problema, porque no es fácil solamente irse a la línea afectada, porque si ustedes ven todas están prácticamente pegadas entre sí y se hace difícil tener acceso solo a una. Voy a ir tratando de despegar las líneas, a ver si ceden, a ver si hay alguna que ceda. Ahí van soltando poco a poco, van soltando poco a poco a ver si es posible tener acceso solo a la línea afectada, aunque les digo es difícil. Tengan mucho cuidado de no estirar este conexionado porque estas líneas son de aluminio y son muy delicadas. Ok, miren, aquí logré separar la línea que quiero revisar, que se mira bastante quemada. Las dos líneas están aquí. Una tiene que ser la salida, la entrada de la segunda bobina auxiliar. Podría ser cualquiera de estas dos, y la otra, la salida de la bobina de arranque. Entonces, vamos a lijar un poco estas puntas y vamos también a descubrir un poco la línea aquí para cortarla. Sin embargo, esta línea
Esta línea pues no me gusta mucho después de que sufrió esa quemadura. No me gusta mucho, voy a tratar de conseguir una. Bueno, entonces aquí ya tengo la línea que he conseguido, ¿verdad? Aquí está la línea, la he cortado a la medida que necesitamos para reemplazar esta que se quemó. También tenemos que lijar las líneas que vamos a empalmar, es decir, las líneas que corresponden a la primera velocidad. Ya tenemos las dos líneas lijadas, ahí están las dos. Y por supuesto, vamos a empalmarlas entre sí. Las vamos a empalmar así. Y aquí ya las tenemos. Vamos a enrollar nuestra velocidad número 1 en su lugar, ¿ok? Y ahí ya la tenemos empalmadita. Ahora, como ya es costumbre mía, voy a poner un hilo de cobre que lo puedes sacar de cualquier cable eléctrico, sobre todo de un número 18. Este hilo nos va a ayudar a afianzar la unión que hemos hecho aquí. Entonces vamos a enrollarlo así para asegurarnos de que nuestra unión quede aún mejor, ¿verdad? Yo creo que por ahí está bien. Entonces vamos a cortar el remanente. Ahí lo cortamos. Y entonces este alambrito de cobre nos va a ayudar a que la línea de aluminio se afiance un poco mejor, ¿ok? Ahora le ponemos pasta porque vamos a soldar ahora nuestra unión, ¿ok? Y entonces ahora vamos a aplicar estaño. Ahora que ya lo soldamos, vamos a ponerle su respectivo aislante. Ahí lo tenemos. Lo cerramos. Ahora que ya tenemos nuestra línea ahí, entonces vamos a comprobar cómo está nuestra continuidad en nuestro motor, ¿verdad? Entonces vamos a colocar nuestro multímetro en 2000 ohmios para comprobar el estado de nuestro motor o de nuestras líneas, ¿verdad? Entonces, el inicio de nuestro embobinado está en la línea gris y el final se encuentra aquí en la línea rosada. Entonces, medimos, permítanme un momentito aquí, y si ustedes se fijan, tenemos 321 ohmios. Esta es la lectura correcta. Esta es la lectura correcta de este motor. ¿Ok? Siempre apoyado aquí en el inicio del embobinado, vamos a la primera velocidad, que es la que acabamos de reparar. A ver, vamos a la primera velocidad. Aquí tenemos 130. En la segunda velocidad, que es la línea amarilla, tenemos 113. Y en la blanca, perdón, que es la más rápida, 100 ohmios. ¿Ok? O sea que ahí, hasta donde estamos con el motorcito, con nuestro trabajo que estamos haciendo, tenemos casi reparado nuestro motor. Pero yo les voy a decir algo. Es muy importante que cuando nos encontremos con un caso como este, es muy importante hacer el conexionado todo completo. Porque si ustedes observan, todo esto está prácticamente quemado, unido, y aunque todavía tenemos continuidad en el motor, entonces esto en poco tiempo, cualquiera de estas líneas puede generar problema. El mismo problema que esta línea dio, se puede generar en poco tiempo aquí. Lo más recomendable para todos ustedes es pues hacer todo el conexionado desde cero, desde el momento en que esta línea dio ese problema. Yo voy
fuera de cámara, fuera del video, yo voy a tratar de hacer todo este conexionado nuevo, es decir, lo mismo que hice aquí con esta línea, lo voy a hacer en cada una de estas, las voy a separar y voy a hacer el conexionado nuevo para que este motor quede perfectamente bien trabajando. Así es como está quedando el trabajo en todo el motor. Ya cambié aquí la línea de la tercera velocidad, ¿ok? La de arranque, que es la línea rosada, la verde, que fue la primera que hicimos, y aquí está la amarilla, la segunda velocidad. Pero miren lo que pasó. Aquí están todas las líneas que hemos ya reemplazado. Aquí está la rosada, que es la de la línea de arranque. Aquí está la blanca y la verde. Aquí también está la amarilla. Este es parte del conexionado que había, ¿verdad? Pero miren lo que pasó aquí. Esta línea se rompió. Esta línea es la que va en el cable gris, que es la entrada de la bobina de trabajo, que es donde inicia nuestro embobinado, y se partió la línea. Miren ustedes, este calibre es aproximadamente 31, es 31 de hecho, es 31 en aluminio y se rompió. Entonces, aquí donde ustedes observan, aquí, esta es la línea que se rompió. Gracias a Dios que se nos rompió a esta altura, porque de lo contrario hubiéramos tenido prácticamente dos soluciones: o dar por dañado totalmente el motor, o simplemente hubiéramos tenido que buscar cómo recuperar esa línea, pero cuesta muchísimo. No les hubiera podido llevar a cabo este video a ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer, ya que quedó ahí la línea, es empezar a lijar muy suavemente esta línea, porque vamos a realizar un empalme. Yo ya tengo aquí el trozo de línea que voy a utilizar para ello. Ese trozo de línea, el trozo de línea que se rompió aquí, lo voy a sustituir por un segmento de cobre. Le voy a poner un segmento de cobre y con eso vamos a solucionar el problema, ¿ok? O sea, va a ser la única línea que va a ir en cobre, porque ustedes saben que este conexionado totalmente y el embobinado es de aluminio. Aquí tenemos la línea que nosotros vamos a poner. Ojo con esto, ¿verdad? Porque esta no es una línea común eléctrica como la que yo estuve poniendo aquí en las uniones. Ustedes recuerdan que yo, después de enrollar la línea correspondiente a cada cable en el conexionado, yo siempre pongo una línea de cobre, ¿verdad? Pero no es, esa línea de cobre no es esta. Esta es línea de cobre. Por cierto, este es 32 el calibre y es esmaltado para motor, ¿ok? Esto es para embobinar motores, esta línea. Todo esto que ven aquí ustedes es el esmalte que no permite que haya corto, igual como estas, ¿verdad? Solo que en cobre. La línea que yo he venido poniendo, que he venido colocando aquí en las uniones, es una línea eléctrica sacada de este cable, ¿ya? Esto es eléctrico y esto es la línea esmaltada para motor, ¿ok? Esta es una línea, estas líneas son de cobre, pero son líneas comunes y corrientes de un cable, ¿ok? Para que no nos vayamos a confundir con eso, ¿ok? Entonces, a esto también, igual como lo hago con las líneas de aluminio, igual esto se tiene que lijar antes de proceder a hacer el empalme, por supuesto, porque esto tiene el esmalte que les comento, como es una línea esmaltada de cobre para embobinar, entonces tenemos nosotros que lijar. Yo ya había lijado previamente y solamente le di unos toques más. Pero ahí miren ustedes que esto no es aluminio, sino que es cobre. No tira el tono blancuzco o plateado que tira esta, ¿verdad? Ok, entonces vamos a proceder a realizar nuestro empalme. Lo vamos a hacer con cuidadito, ¿ok? Bueno, entonces así es como me queda el empalme, ¿ok? Para que lo vean.
Aplicamos entonces pasta para soldar y vamos a aplicar ahora estaño. Estamos poniendo su aislante térmico. Aquí vamos a poner nuestra línea. Vamos a ponerle pasta a nuestra unión, por supuesto. Vamos a ponerle pasta. Ahí ya la tenemos. Ok. Lo vamos a cerrar. Y ya tenemos ahí conectada nuestra línea, ¿ok? De la entrada de trabajo. Así como hicimos cuando habíamos hecho la primera reparación, que era en la bobina, perdón, en la línea de la velocidad número 1 o la más baja, ¿verdad? Que es la verde. Así vamos ahorita a comprobar. Ponemos una de las puntas de nuestro multímetro en la bobina de arranque, que es la línea rosada, y en la gris, que está por aquí, ponemos la otra. Y miren ustedes, tenemos 322, 323 ohmios. Y ahí está conectada nuestra bobina. Y a diferencia de la primera vez que hicimos la prueba cuando reparamos la línea verde, que también nos dio 320, 321 ohmios, a diferencia de eso, ahora todas las líneas están recién instaladas, todas las líneas son nuevas y aparte de nuevas también son líneas o uniones que están hechas ahorita, no tienen recalentamiento ni nada, ¿verdad? Entonces ahora con mucho cuidado lo que corresponde hacer es ya acomodar todas nuestras uniones y ponerle por supuesto sus respectivas bridas plásticas. Y así es como nos queda nuestro conexionado ya instalado en su lugar, ¿ok?
Y aquí nuestro ventilador ya se encuentra listo para que hagamos las pruebas de funcionamiento. Ok, así que vamos a acercar nuestra regleta, que aquí la tenemos, y vamos a tomar ya el cable de alimentación. Lo hemos cambiado por uno mejor, por supuesto. Estaba muy feo el otro. Entonces conectamos, miren que lo tengo apagado aquí, y vamos a conectarla. Ahora, no sé en este momento en qué posición está, si está encendido o apagado, ¿verdad? Nuestro ventilador. Entonces solamente lo vamos a encender aquí y a ver si arranca o no arranca. Ok, no arrancó, entonces quiere decir que está en modo apagado. Vamos a ver. Nuestro ventilador está girando correctamente hacia la derecha o en el sentido correcto de las agujas de reloj y está funcionando a como ustedes lo pudieron ver. Así es como tenemos que arreglar nuestros ventiladores. Y si te gustó el video, dale me gusta, compartilo y suscríbete también a nuestro canal. Y para más, ahí tenemos una lista de reproducción para que sigas con nosotros. Hasta el próximo.